días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 2 de septiembre de 2020, fecha histórica. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Material para 5 programas esta mañana. Son las 6:34. Quiero enviar saludos atrasados pero válidos a una amiga, compañera, Arlen Yaosca Cuadra, que me había pedido que no la saludara porque dice que después de los 50 ella prefiere que ya nadie la salude en su cumpleaños. Cumplió 51, si mal no recuerdo, ¿verdad? Y además entró así como una depre, mirá, qué triste, ya voy para lo... ¿Qué le vamos a hacer, verdad? Ni lo celebró, mentira, sí lo celebró. Como no, ahora dice que íntimo los cumpleaños. Porque le da pena, dice. Felicidades, Arlen Yaosca Cuadra. Fíjense, les tengo una sorpresa. Nuestra compañera y amiga Marcela Pérez, embajadora de Nicaragua en Lima, nos remitió 10 libros de la paciente impaciencia. De manera que los vamos a ver cómo le hacemos, si lo incorporamos a esta tanda o si hacemos una nueva tanda después les cuento, ¿verdad? Recuerden que estamos recibiendo sus testimonios sobre los años 80, lo que ustedes vivieron, no importa dónde, si en su casa, si en las batallas de la producción, si en los batallones de reserva, si en el servicio militar, si en el ejército, si en la policía, si en el Estado, no importa dónde, testimonio de ustedes o de sus familias o de sus amigos, de lo que vivieron o de lo que saben que ocurrió. Y la dirección es Carlos JHO 25, todo en minúscula. Carlos JHO 25 @gmail.com. Ya llevamos más, como 20, 30, no recuerdo ya cuántos correos han llegado y también físicamente que nos han traído varios compañeros. Muchas gracias al compañero José de Jesús Calderón Jarquín, mejor conocido como Álvaro Calderón. Él vive en el barrio anexo de Huaspán, kilómetro 6,5, carretera norte, ¿verdad? Y nos envía relato antes y después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. No, he preferido no abrirlo hasta que lo vaya a leer, porque si no lo voy a fregar. Y también quiero agradecer profundamente a la compañera Nan McCurdy. Ella escribió un excelente libro, no solamente por el contenido, sino por la impresión de este libro, o sea, la calidad del papel, el tamaño de la letra, todo, que se llama La Revolución no se detendrá. Ya saben de qué, imaginen ustedes de qué se va a tratar, de todo lo acontecido en estos años, las políticas de gobierno, tiene fotos a colores. Es un esfuerzo impresionante el de NAM y agradecemos también porque nos envió 2 libros, este y otro más, ¿me entendés? Entonces el otro también vamos a ver si lo rifamos. Este es mío, ¿verdad? Muchas gracias, Anán. Y por cierto, se está vendiendo este libro, vale 500 córdobas. Por cierto, Nancy, si querés aquí lo vendemos en la radio, eso no tiene ningún costo y podemos hacer una viñeta, ¿verdad? Cuesta 500 córdobas y hay un teléfono celular al 58645629. Ahí pueden escribir y se ponen de acuerdo. 58645629. Dice Nan, 2019 fue un año increíble en la búsqueda de la paz en Nicaragua con la ley de amnistía y la promoción de la reconciliación en los barrios y a través de políticas y leyes gubernamentales. Fue un año de avances vitales en bienestar, reducción de la pobreza, salud, educación, recreación, cultura e infraestructura, fortalecimiento de la seguridad alimentaria y una nueva carretera que une a Bluefield con el resto del país, la primera ruta de tránsito pavimentada al Pacífico. Nicaragua sigue siendo la amenaza de un buen ejemplo que otros países emularán. Listo, pues. La revolución no se detendrá, de Nan McCurdy.
500 Córdobas al teléfono 5864-5629. Ok. Hoy son 3 efemérides. La fundación del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, cuyo continuador es el Ejército de Nicaragua, con el lapso del Ejército Popular Sandinista. 1, 2. El 75 aniversario de la Declaración de Independencia de Vietnam, que lo encabezó Ho Chi Minh, que casualmente falleció también un 2 de septiembre, el 2 de septiembre de 1969. Segunda efeméride, bueno, 3 con el fallecimiento de Ho Chi Minh, el gran líder vietnamita. Sus escritos son extraordinarios, de una precisión y una franqueza inusual. Y 3, hoy es el 60 aniversario de la Declaración de La Habana, de la primera. Ocurrió el 2 de septiembre de 1960. La leyó Fidel Castro en la Plaza de la Revolución ante una multitud enorme allí en La Habana. Y es una declaración de principios de la Revolución Cubana. Podemos decir que eso constituye, esos 9 puntos constituyen la base sobre la cual se construyó lo que hasta hoy ha logrado Cuba en materia de independencia, de soberanía, de autodeterminación, de justicia social. Es impresionante. Vos lees la Declaración de La Habana de 1960 y decís, chocho, hermano. Lo anticipó Fidel desde entonces. Bueno, Fidel y los compañeros de la dirección revolucionaria, estaba el Che, estaba Raúl. Vamos a hablar un poquito de Camilo, si nos da tiempo, de Camilo Cienfuegos, ¿verdad? Esta además declaración tuvo una enorme repercusión en América Latina. Nuestro compañero Gustavo Robreño, periodista cubano, desde La Habana, Cuba, comenta precisamente sobre la Declaración de La Habana. Buenos días, amigos de Nicaragua. Desde La Habana, Cuba, les habla Gustavo Robreño para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. El 2 de septiembre de 1960, hace exactamente 6 décadas, el pueblo cubano reunido en Asamblea General Nacional en la Plaza de la Revolución aprobó la primera declaración de La Habana en respuesta a la denominada Declaración de San José, fabricada por la OEA y sus amos yanquis en la reunión de cancilleres de finales de agosto. Como de costumbre, esta cita de la siempre servil OEA había sido estimulada por el gobierno imperialista de Estados Unidos con el propósito de condenar a la Revolución Cubana y su gobierno revolucionario, como forma de abrir el camino diplomático e intervencionista a la agresión mercenaria directa que ya se gestaba en los campamentos de Guatemala, en la Nicaragua somocista y en la zona yanqui del Canal de Panamá. La gigantesca concentración de más de 1 millón de personas presentes en la plaza escuchó en la voz de Fidel Castro el histórico documento que a partir de entonces se convertiría en una pieza fundamental e inspiradora para el pueblo de Cuba y también para los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe. El espíritu y aún la letra de la primera declaración de La Habana mantienen hoy plena vigencia y candente actualidad. En ella se marcan claramente el rumbo y el contenido de las luchas populares en el continente. Ella resume y sintetiza aspectos de la política mundial y se desenmascaran las pretensiones hegemonistas del imperialismo yanqui. La lectura y el estudio cuidadoso de la primera declaración de La Habana nos revela que no es un panfleto de ocasión, ni una receta, ni un dogma. Es un estudio científico y fundamentado como posiblemente no se había presentado hasta entonces en el decursar de las heroicas luchas por la segunda independencia de América Latina y el Caribe. De su lectura y análisis, cada pueblo hermano puede llegar a sus propias conclusiones y desprender de ella todo lo que se ajuste a sus condiciones concretas, tradiciones, costumbres y niveles de desarrollo político, económico y social dentro del gran marco que significa la lucha antiimperialista y liberadora por la justicia social, la independencia económica y la soberanía nacional. Estructurado en 9 capítulos, la Declaración de La Habana, como se le llamó entonces, es un documento histórico de fácil comprensión para las masas populares a las que va dirigida.
es un modesto pero oportuno aporte teórico de la Revolución Cubana a las luchas por los pueblos latinoamericanos y caribeños. Hoy sigue abriendo caminos. Concluyamos dando lectura al capítulo final de la primera declaración de La Habana. La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba reafirma su fe en que la América Latina marchará pronto unida y vencedora, libre de las ataduras que convierten sus economías en riqueza enajenada al imperialismo norteamericano y que le impiden hacer oír su verdadera voz en las reuniones donde cancilleres domesticados hacen decoro infamante al amo despótico. Ratifica por ello su decisión de trabajar por ese común destino latinoamericano que permitirá a nuestros países edificar una solidaridad verdadera, asentada en la libre voluntad de cada uno de ellos y en las aspiraciones conjuntas de todos. En la lucha por esa América Latina liberada, frente a las voces obedientes de quienes usurpan su representación oficial, surge ahora, con potencia invencible, la voz genuina de los pueblos, voz que se abre paso desde las entrañas de sus minas de carbón y de estaño, desde sus fábricas y centrales azucareros, desde sus tierras enfeudadas, donde rotos, cholos, gauchos, jíbaros, herederos de Zapata y de Sandino, empuñan las armas de su libertad, voz que resuena en sus poetas y en sus novelistas, en sus estudiantes, en sus mujeres y en sus niños, en sus ancianos desvalidos. A esa voz hermana, la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba le responde: presente, Cuba no fallará. Aquí está hoy Cuba para ratificar ante América Latina y ante el mundo, como un compromiso histórico, su lema irrenunciable: patria o muerte. Y hasta el próximo comentario me despido desde La Habana, Cuba, para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Buenos días. Muchas gracias, Gustavo Robreño, desde La Habana. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Hoy también es el 75 aniversario de la independencia de Vietnam. Probablemente el pueblo más admirado en los años 60 y 70 por todas las luchas que tuvo que emprender para conseguir su independencia, defender su revolución y construir el socialismo. Vietnam, que derrotó a los colonialistas franceses, a los japoneses, a los norteamericanos, por supuesto. La primera gran derrota del imperialismo norteamericano ocurre en Vietnam. Y a Ho Chi Minh no la pudo ver, como tampoco pudo ver la reunificación de Vietnam, pero Ho Chi Minh es el gran constructor y es considerado el padre del Vietnam moderno. Falleció, como decíamos, el 2 de septiembre de 1969. Y el 2 de septiembre de 1945, Ho Chi Minh lee la formal declaración de independencia de Vietnam, independencia de Francia, en la plaza de Vientiane de aquella época, ciudad Ho Chi Minh. No, perdón. Correcto, en esa fecha. Entonces, Ho Chi Minh lee la declaración y miren qué interesante es esto, ¿eh? Desde hacía 2 años, Bonnie Nguyen Giap, que era el jefe del ejército guerrillero del Partido Comunista de China, formado en la clandestinidad por Ho Chi Minh, como el Partido Comunista de Indochina, desde entonces ya Bonnie Nguyen Giap estaba listo a tomar el poder por la vía de las armas. Tenía un ejército suficiente en cantidad de hombres y armas, y además estaban en ofensiva. El enemigo estaba prácticamente derrotado. ¿Y saben lo que hizo Ho Chi Minh? No, dice, este no es el momento. Y por 2 razones. Primero, porque se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial y Japón todavía era una potencia dominante, no había sufrido los embates del imperialismo norteamericano con las 2 bombas atómicas, y ellos eran la prepotencia. El salvajismo de los japoneses seguía vigente, pues. 1 y 2, porque Ho Chi Minh quería que hubiera una participación completa del pueblo de Vietnam en su liberación, en la conquista de su independencia. Entonces lo que ordena es un trabajo político en todas las ciudades y pueblos de Vietnam. De manera de que en agosto, lo que se conoce como la Revolución de Agosto, en agosto de 1945 hay una insurrección popular en la fábrica, los obreros se organizaron, todo el mundo organizó sus milicias, se lanzó a la lucha
Y así es que culmina con la abdicación del rey de Vietnam el 26 de agosto, si mal no recuerdo, y después Ho Chi Minh ya declarara formal independencia. Miren qué clase de sabiduría la de este hombre, ¿verdad? O sea, él no quería que eso fuese obra de un ejército guerrillero, sino que fuera obra del mismo pueblo, ¿ya? Con su pueblo armado en el ejército, pero el mismo pueblo protagonizando la liberación del imperialismo francés. Francia se negó a aceptar la independencia, colocó sus tropas en el sur de Vietnam, empezó la guerra, después los expulsa a Vietnam, después viene a Estados Unidos y ocupa Vietnam. Eso fue una cosa de nunca acabar. Son las 6 de la mañana con 49 minutos. Y la tercera efeméride es la del ejército de Nicaragua, de lo cual vamos a hablar ampliamente esta mañana. Vamos a escarbar en la historia para encontrar los antecedentes de nuestro ejército. Por dos razones. Primero, no solamente desde el punto de vista institucional, que es la primera razón, sino desde el punto de vista político, que es la segunda razón. Hay que escarbar en la historia para encontrar esos orígenes. Recordemos una cosa muy importante, que a veces, como vivimos en el día a día y hay tantos acontecimientos tan intensos en nuestra vida, que vamos dejando atrás todo lo que vivimos y no valoramos lo extraordinario de las cosas que vamos logrando como pueblo nicaragüense. Desde hace varios días tenemos preparado un material ahí, de eso vamos a intentar hacerlo el viernes, pero a ver, nosotros en estos 13 años, Daniel, lo que ha hecho Daniel en su conjunto es preparar las condiciones del país para el despegue económico. Eso vamos a hablar el viernes, ¿sí? Y de eso no tenemos conciencia de eso, de las maravillas que hemos vivido en estos años, buscando la justicia social, ofreciendo oportunidades a todo el mundo para que pueda progresar. Pero bueno, regresemos al tema del ejército. Ahora, si uno revisa la historia, a ver, a partir de la Declaración de Independencia de Centroamérica, el 15 de septiembre de 1821, vamos al bicentenario. El próximo año, el 15 de septiembre o el 14, el presidente Daniel va a anunciar una jornada de un año para celebrar esa efeméride. Hoy va a estar el presidente Ortega en un acto por el 41 aniversario del ejército, y el jefe del ejército, el general Avilés, también. Entonces, desde la independencia, ¿verdad?, lo que aquí habían eran grupos armados, casi bandas armadas de los terratenientes, que se enfrentaban de vez en cuando por el control de un territorio o el acceso a una vía marítima o acuática o a un camino, a una carretera, o por pleitos de familia. Ese era ¿cómo te dijera yo? El elemento predominante en los grupos armados de la época. Generalmente antes de la Guerra Nacional de 1856, antes de ese momento, eran los criollos españoles los que tenían las armas, y eran los que utilizaban a los indígenas, a los campesinos, como soldados, como carne de cañón en sus guerras, pero eran guerras de ellos, pues, donde la pobretería no tenía ningún beneficio, solo mal, o quedaban lisiados, o los mataban, o perdían su trabajo, o perdían sus viviendas. Era una cosa terrible lo que les ocurría a los pobres, a los empobrecidos nicaragüenses de la época, empobrecidos, subyugados, explotados inmisericordiamente por los criollos y por las clases dominantes. Por eso la esperanza de vida en aquella época era de 30 años. Solo imagínate, 30 años era la esperanza que tenía de vivir el hijo de un empobrecido en Nicaragua. 30 años. Bueno, luego en la Guerra Nacional se forma un ejército nacional que se suman a fuerzas conservadoras y liberales ellos habían desatado el conflicto militar por esos mismos pleitos, Granada versus León. ¿Verdad? Los leoneses son los que traen a William Walker. Después los conservadores se arreglan con ellos, un relajo el que hizo. Eso convocó a los centroamericanos, derrotamos a William Walker. La derrota estratégica es la que infringe José Dolores Estrada y Andrés Castro en la batalla de San Jacinto, ¿verdad? Pero como resultado de eso queda conformado el embrión de lo que va a ser un ejército nacional. Después hubo normativa,
hubo un código militar, una ley a mediados de los años de la séptima década del siglo XIX, es decir, 1875-76, ¿verdad? Ya iban normándose el ejército, pero el reclutamiento seguía siendo forzoso. Es decir, si había conflicto militar era, vos vas porque yo te digo que vayas, y si no vas yo te mato. No había un reclutamiento voluntario, para nada. Ingresaba al ejército de la época, de cualquier bando, por los pantalones de los que dirigían ese esfuerzo de guerra, por el afán de tomar el poder político o defender el poder político. Eso es lo que predomina, ¿verdad?, en todos esos años. Hasta que llega Zelaya, que también es una revolución liberal, pero lo mismo, el ejército liberal contra el ejército conservador. Porque en la práctica el ejército que se había instalado institucionalmente no llega a cuajar y se convierte en un instituto armado al servicio de los gobiernos conservadores. Recuerden los 30 años de gobiernos conservadores que hubo en el siglo XIX, que culminan con el triunfo de la revolución de Zelaya, ¿verdad? Y Zelaya, que era militar de carrera, había estudiado en Francia, hace un esfuerzo por institucionalizar el ejército, ¿verdad? Y él crea una academia militar con instructores alemanes, ¿verdad? Quiero leer esa parte específicamente, ¿verdad? Pero espérenme un momentito, es que tengo el dato aquí. Aquí está. Fíjese, en 1851 hay un decreto legislativo que crea la Fuerza Permanente del Estado en tiempo de paz, que no excederá de 500 hombres. Esa es la primera normativa que hay. Es importante esto, ¿eh? Pero es hasta 1876, tenía razón yo, que se derogan las ordenanzas generales del rey, que las había expedido en 1768 sobre asuntos militares, las quedan abolidas. Sin embargo, la primera academia la funda el general Zelaya en 1904. ¿Verdad? Estados Unidos vota a Zelaya, disuelve el ejército, lo sustituye por fuerzas conservadoras, otra vez el mismo problema. O sea, asumen al ejército que se había institucionalizado en Nicaragua con una academia, con instructores alemanes, etcétera, lo asume como un brazo armado del Partido Liberal y disuelve Estados Unidos el ejército de Nicaragua y lo sustituye por el ejército conservador. Y entonces vuelve a aparecer en Nicaragua, ¿verdad?, los brazos armados de los partidos. Esto es muy importante. Y ahí, ¿verdad?, aparece una segunda academia. Bueno, recuerden, de ese ejército de Zelaya surge Benjamín Celedón, que es un militar profesional, héroe de guerra en la guerra de Honduras, pues. Pero es de ese ejército profesional que surge Celedón. Entonces, incluso tuvo un reglamento la academia, ¿verdad?, que se emitió en 1904, pero sigo, pues. Ahí hubo instructores alemanes cuyo nombre eran, por ejemplo, Carlo Webserzegi, a saber cómo se pronuncia eso en alemán, ¿verdad? Tenía grado de coronel, era instructor de la academia, se desempeñó hasta 1909. También estuvieron los coroneles Carlos von Grafenwost y Enrique Bereu, coroneles alemanes, y los chilenos Joaquín Ortiz y Erwin Keifer, según relata José Mejía Lacayo en un ensayo que él hizo sobre la construcción del Estado nicaragüense y que apareció en la revista Temas Nicaragüenses en junio de 2013. El siguiente es el primer esfuerzo de la Academia de Zelaya. El segundo esfuerzo lo hace Estados Unidos. Ahí les voy a contar un par de cositas después. ¿Verdad? Esa academia se le conocía como la Academia Trumbull, o la Momotombo, ¿verdad? Y se le llamó Academia Trumbull porque su director y fundador, Edward John Trumbull, subteniente de infantería de la Marina de Estados Unidos, fue el que la dirigía durante la intervención yanqui en Nicaragua. Es decir, matan a Celedón, crean la academia dirigida por un
gringo. ¿Verdad? Clausuran esta academia el 1 de diciembre de 1932 con la graduación de 78 cadetes que integran la Guardia Nacional. ¿Verdad? Estamos hablando de un mes antes que se retiren las fuerzas yanquis. La tercera academia la funda otro norteamericano, el mayor general del ejército imperial, Charles L. Mullins, graduado en West Point. Llegó a Nicaragua el 13 de agosto de 1939, contratado por el fundador de la dinastía, Anastasio Somoza García, para fundar y dirigir la academia militar. Y ya saben lo que pasó con esa academia, ¿verdad? Lo que crearon fue asesinos. Asesinos del pueblo. Que decían tigre, ¿cómo es? Ya ahí me olvido, no importa. Y luego viene, ¿verdad?, disuelta la Guardia Nacional con la fundación del Ejército Popular Sandinista, devenido después en el Ejército de Nicaragua. Se funda el Instituto de Estudios Superiores Militares, la Academia Militar del Ejército de Nicaragua, que es el esfuerzo institucional, el esfuerzo institucional por fortalecer la calidad profesional de los oficiales del Ejército de Nicaragua, que no termina con la graduación. O sea, llegan a la academia y se gradúan, tienen que ser bachilleres, condiciones físicas, menores de no sé qué edad, se gradúan, salen de tenientes, pero no termina ahí. Todo oficial del ejército está obligado a continuar estudiando si quiere ascender. Además, estudiando una carrera civil, por decir algo, y además especializándose en determinadas ramas de las Fuerzas Armadas. Esto es muy importante. ¿Por qué les cuento todo esto? Para que entendamos desde el punto de vista del Estado de Nicaragua lo que significa el ejército que hoy tenemos, desde el punto de vista de la historia, la formación del Estado de Nicaragua. Ahora veamos los orígenes políticos, más políticos, todo es político, pero este es más político. Antes de hacer la pausa, los orígenes más políticos están en Sandino. O sea, el vínculo más directo que existe en Nicaragua con Sandino, que vive hoy en día, es el Ejército de Nicaragua. Porque se declara su fundación el 2 de septiembre de 1979 para dar esa solución de continuidad con el 2 de septiembre de 1927, cuando Sandino funda el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Lo hace ya después de más o menos 3 meses de campaña, ¿no? Que comienzan un poco más, 4 meses de campaña. Comienzan el 4 de mayo, cuando Sandino se va con los 30 fundadores del ejército, se va a las montañas de Jinotega e inicia la campaña militar. Ataca la Ocotal, sufre una derrota. Después empieza su lucha guerrillera, golpeando, hasta que formalmente funda el ejército el 2 de septiembre, como el 9, creo que fue de septiembre, que es el famoso combate de las Flores, creo, de las Cruces, donde Sandino le infringe una de las peores derrotas en el terreno militar al imperialismo norteamericano y sus fuerzas interventoras en Nicaragua. O sea, como una semana después de la formalización. Y es importante recordar en qué condiciones se forma ese ejército. Pero quiero empezar con esto. Ahí les tengo, es que paso esto y me dan ganas de leerlo ya, pero no me aguanto. Pero creo que es bueno leer quiénes son los fundadores del Ejército de Nicaragua. O sea, los originales del Ejército de Nicaragua. Vamos a leer los 30 fundadores, pues. Son Augusto C. Sandino, por supuesto, ¿verdad? Es el primero. Estamos hablando del 2 de septiembre. O sea, estos son los 30 que se van con él. El 4 de mayo. Para los 29 y él, que son 30. En San Rafael. Salen de Huaco y se van. Se niegan a rendirse y declaran que van a luchar contra la ocupación yanqui. Sandino tenía en aquel momento 33 años. Es una lista manuscrita que Sandino publicó en su momento, ¿verdad? Entonces, los que podían ir a escribir lo pusieron ellos, si no, él los iba poniendo Sandino o algún compañero que iba escribiendo
¿verdad? Cada uno de los 30 integrantes. Y aparecía su edad también. Rufo Marín Guillén, de 26 años, del Jícaro, Nueva Segovia. Francisco Estrada, 28 años, de Managua. Simón González, de 32 años, de Honduras. Coronado Maradiaga, de 54 años, de Yuscarán, Honduras. Porfirio Sánchez, de 33 años, hondureño. José León Díaz, que fue general salvadoreño, de 40 años. Ramón Uriarte, de Managua, 45 años. Juan Gregorio Colindres, el general Colindres, de 38 años, de Murra. Otro general, Pedro Antonio Irías, de 40 años, también de Murra, y hermano de madre de Colindres. Abraham Centeno, otro general de 40 años, de Yalí Jinotega. Pastor Ramírez, de 20 años, hondureño, conocido como Pastorcito. Otro hondureño, Rufino Ramírez, de 24 años. Una persona que no aparece ni su origen ni su edad, José F. Rodríguez. Sixto Maradiaga, de 12 años, hondureño. Lorenzo Blandón, de 25 años, de Estelí. Leopoldo Telle, 25 años, de Matagalpa. Manuel Moncada, 20 años, de Murra, Nueva Segovia. Ferdinando Quintero, de 28 años, de Estelí. Cabrerita, Pedro Cabrera, que no era el único músico, ¿verdad? De 25 años, de León. Leonés era Cabrerita. Alejandro Pérez, nacido en El Chipote, en Quilalí, tenía 12 años. José de la Rosa Tejada, hondureño, de 18 años. Carlos Fonseca, de 24 años, hondureño. Marcial Salas, costarricense, pongan cuidado en ese dato, de 37 años. Francisco Centeno, de la Concordia, Jinotega, tenía 24 años. De Pueblo Nuevo, Estelí, Cipriano III, tenía 22 años. Del Jícaro, Nueva Segovia, Santiago Dietrich, tenía 17 años. De León, el sevillano, el famoso sevillano, Rodolfo Sevilla, de 28 años. Genaro Gómez, de 22 años, de Somoto. Y finalmente, otro originario del Chipote, Quilalí, Fernando Maradiaga, que tenía 46 años. El mayor de 54 años, el menor o los dos menores de 12 años. Esos son los 30. Los fundadores del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Hay un libro muy bonito que se llama Siempre Más Allá. Es de Michel D'Hospital, perdón. Se llama Siempre Más Allá, el movimiento sandinista 1927-1934. Se los aconsejo leerlo. Tiene mucha información, mucho análisis muy bueno, ¿verdad? No recuerda, ¿verdad?, cómo fue la fundación. Ya les decía, ¿verdad? En julio ataca, el 1 de julio, si mal no recuerdo, ataca Ocotal Sandino. Eran 60 hombres ya en ese momento. Habían duplicado el número. La mayor parte son trabajadores o mineros de San Albino, ex compañeros de trabajo de Sandino. Recuerden que Sandino se viene de México y se va a trabajar al mineral de San Albino, ¿verdad? Entonces, oigan esto, el 2 de septiembre de 1927 Sandino funda el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, que reúne un Estado Mayor compuesto por generales, coroneles, capitanes y tenientes, con Sandino como comandante general. Un ejército regular compuesto por soldados permanentes y una reserva integrada por soldados a tiempo parcial. Ya después vamos a explicar esto. Solo, ¿cómo organizó Sandino el ejército? Por favor, pónganle mente, y un saludo a todos los oficiales del ejército, a todas las clases del ejército, los soldados del ejército y también los militares retirados que son parte de ese gigantesco esfuerzo del país por construir una institución militar de carácter nacional. Saludos a todos ellos. Pero ¿cómo lo hizo Sandino? Esto es muy importante. Es muy importante, compañeras y compañeros.
Sandino organiza el ejército sobre la base de un reglamento militar muy estricto. El ejército está compuesto, y este es un aspecto sumamente importante, por voluntarios. Primera vez en la historia de Nicaragua que voluntariamente se incorporaban a un cuerpo armado. Hasta ese momento, con Sandino, todo el reclutamiento siempre había sido forzoso, a huevo. Vas porque yo quiero que vayáis, si no vas te mato o mato a tu familia o lo que pasa, o lo que sea. Es a partir de ese momento, con Sandino, que la gente se incorpora a la lucha armada por voluntad propia, sin que nadie se lo imponga. Esto es sumamente importante en términos históricos y políticos. Sandino, ay, espérame, ya me perdió. Fíjense bien, el ejército está integrado por voluntarios, no remunerados, no se les pagaba, pero se les obligaba al respeto de las órdenes de Sandino en el mayor espíritu de disciplina y a acatar un reglamento muy estricto que el propio Sandino redactó. Su principal propósito para lo que es creado el ejército era defender la soberanía del país y los principios del liberalismo tradicionados por Moncada. El artículo 6 de ese reglamento afirma que a los soldados les está prohibido atacar a campesinos pacíficos y recolectar dinero y comida entre la población civil sin la autorización de Sandino. El respeto a la población civil y la disciplina impuesta a los soldados sandinistas marcan rápidamente la diferencia respecto del comportamiento de los marinos. Después vamos a hablar de eso. La población urbana es informada de la situación real en el norte apenas a partir de 1928. ¿Verdad? Fíjense bien. Sandino, que es un hombre de principio, no solo defendido en el discurso, sino también en la vida diaria, en la vida cotidiana. En primer lugar, Sandino demuestra su valentía. Hasta 1930, Sandino dirige los combates en el terreno. En junio de 1930 lo hieren en una pierna y a partir de entonces dirige las operaciones desde el cuartel general del ejército, que se llama genéricamente el Chipote, pero que era móvil. Defensor del principio de igualdad y de justicia, Sandino vive como sus soldados. La repartición de los alimentos y de la ropa es pareja, sin distinción de grados. Todas las entradas y salidas de dinero son registradas en los libros del ejército defensor de la soberanía nacional. Para hacer respetar el reglamento militar, oigan esto que importante, para hacer respetar el reglamento militar se basa no en la jerarquía de las relaciones, sino en el principio de la fraternidad. Logra Sandino, en efecto, humanizar las relaciones entre soldados y oficiales. A veces vos te encontrás con compañeros oficiales que creen que ellos son superiores a los soldados, a los sargentos, a las clases del ejército, y no es así. No es así. Son superiores en el sentido del mando. Sí, son jerárquicamente superiores, pero no como seres humanos. Y una gran cualidad es encontrar jefes militares, ¿verdad?, que son fraternos con sus subalternos, que se preocupan por la vida de sus subalternos, por sus condiciones, y no que simplemente dan órdenes, se encierran en su sitio y que los demás no, eso no es así. Sandino no era así. Fuera de las formaciones militares, la forma del saludo en los campamentos es el abrazo. Los hombres se dirigen los unos a los otros como hermanos. Los soldados tienen el sentimiento de pertenecer a una única gran familia. Decía José Flores Gradi, uno de los combatientes de Sandino: nosotros nos tratábamos como hermanos porque un compañero es un hermano. Las relaciones fraternas y familiares, mucho más que la organización militar, preservan la unidad, la cohesión y la disciplina dentro del ejército. La adhesión de los campesinos a la guerrilla de Sandino no está basada en el miedo, sino en la confianza en su jefe. A partir de esa fecha, el ejército de Sandino desarrolla un trabajo político entre la población civil y constituye una red de espionaje y de colaboración.
el ejército ve crecer las filas sandinistas muy rápidamente y aumenta la participación de civiles en las Segovias. En septiembre de 1927, el Estado Mayor de la Marina Yankee envía desde Managua un informe a Washington que dice, entre otras cosas, la situación se agrava. Sandino ha organizado a la población del noreste de Nicaragua bajo un sistema complejo de información y abastecimiento y tiene una fuerza próxima dicha por los marinos de 1.500 hombres. Recibe además, dicen los marinos, armas y la simpatía general. De 30, el 4 de mayo de 1927, a 1.500 en septiembre de 1927. En 4 meses. Eso hizo Sandino, gracias al ejemplo personal suyo y de sus hombres y al trabajo político entre la población. Los dos factores indispensables. Oigan esto. En febrero de 1928, el periódico neoyorquino The Nation envía al reportero Carlton Bills a Nicaragua para entrevistar a Sandino. Un periodista norteamericano. No sabe nada de las ideas de Sandino ni de Nicaragua. Seguramente le digan, vas para Nicaragua, que alguna cosa habrá leído. Y lo mandaron desde New York aquí. Durante 3 semanas, Bills acompaña a Sandino y al ejército en las Segovias. De regreso a Estados Unidos, publica entre el 22 de febrero de 1928 y el 18 de abril 6 artículos que presentan al general Sandino no como un bandido, sino como un patriota y que cuentan la realidad de la guerra en Nicaragua. Bills insiste particularmente en la organización y la disciplina del ejército y declara no haber sido testigo, oigan esto, declara no haber sido testigo de acto alguno de vandalismo por parte del ejército de Sandino. Y cuenta Bills, en mis conversaciones con los comerciantes del pueblo, supe que las tropas de Sandino se portaban con toda corrección y que en las tiendas pagaban en efectivo todo lo que compraban. En ninguno de los lugares controlados por Sandino se venden bebidas alcohólicas. El infractor paga con la vida. Si es mujer, se le quema su casa. El propio Sandino declara a Bills, ¿cree usted que si fuéramos unos bandoleros podríamos haber resistido medio año en un puesto fortificado como este en contra del poder inmenso de los Estados Unidos? El enemigo olvida que el pueblo de Nicaragua nos mantiene. Vamos a hacer la pausa ahorita, pero les quiero leer estas 2 frases. Sandino le dijo a Alfonso Alexander en 1930, Alexander publicó un libro, ¿verdad?, que se llama Sandino, Relato de la Revolución en Nicaragua. Estuvo Alexander hasta el 33 con Sandino. Nuestros hombres, oigan esto, esta frase es preciosa, compañeros del ejército, oigan esto. Nuestros hombres tienen desde 70 años hasta los 7 años. Y le dice Sandino, le asombra, es la patria. Son nuestros campesinos. Definición de patria, es la patria. Son nuestros campesinos. La patria no es ese concepto etéreo que nos han enseñado en la escuela, no ahora, sino sobre todo la generación de los 90 o la de nosotros, ¿verdad? No, esa no es la patria. La patria es la gente, la historia, las costumbres, la cultura, esa es la patria, pero sobre todo la gente. Y le preguntan a Sandino, y Sandino viene cuando ya está en la guerra, por la soberanía nacional, le manda una carta a José León Díaz, que fue general también de Sandino. Se la manda el 1 de diciembre de 1927 y ya está formado el ejército, ya ha habido victorias y derrotas, ya Sandino ya tiene un poco más de 2.000 hombres sobre las armas, más toda la red de inteligencia, y le manda esta carta, en donde le dice qué haría pues el Sandino, ¿verdad?, en una Nicaragua sino yanqui. Y dice Sandino, para que vean cómo lo de Sandino se aplica hoy: lo que haríamos es olvidar todo rencor de familias y comprender
que nuestros legítimos enemigos por raza e idioma son los invasores yanquis. Uno que aprendió en carne propia esto que dice Sandino es Brian Wilson, un auténtico héroe viviente. O sea, fíjense, Brian Wilson pierde su pierna contra la intervención yanqui y aquí tenemos a un montón de somocistas, de malditos que viajan a Estados Unidos para pedir la intervención yanqui. Fíjense ustedes. Vamos a la pausa y seguimos con el tema del ejército. Son las 7:19. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 22 minutos. Seguimos con el ejército. Pero antes te quiero contar dos cosas. Tienen que ver con la política, pero es que es inevitable, mano. Hice el esfuerzo por aguantar, pero no. Te voy a contar una del obispo de Granada, que investigando pues sobre distintos antecedentes y demás, me topé con esto. ¿No? ¿Cómo no lo voy a contar? El obispo de Granada en 1931 se llamaba Canuto Reyes y Valladares. Estuvo de obispo 36 años. Entre 1915 y 1951. 36 años de obispo. ¡Que aguante! Entonces, en 1931, el 31 de marzo es Martes Santo. Y ocurre el terremoto. El terremoto duró como 8 segundos. Fue a las 10:22 de la mañana. En ese tiempo, Managua tenía unos 60,000 habitantes. ¿Verdad? Y habían unas 8,000 viviendas. ¿Verdad? La mayor parte de adobe. Fíjense ustedes. Es importante recordar esto para que entiendan lo que viene después. Muertos, fíjense bien, 60,000 habitantes, murieron 1,200 y 2,500 heridos. 1,200 es más o menos el 2%. Es como que hoy, con la población de 1,5 millones que tenemos en Managua, fueran 30,000 los muertos. Comparativamente. Managua era hasta donde está Plaza Inter, un poquito más, todavía un poquito más hacia el norte. Ese era el límite sur. El límite oeste era el cementerio de San Pedro. Ese era el último, lo último era el cementerio de San Pedro. Y para el otro lado el límite era allá por la cervecería Victoria, al lado de arriba. Por ahí. Ese era Managua. ¿Eh? Pongan cuidado, entonces era la capital. La rancio oligarquía conservadora residía en Granada. Fíjense, solo quedaron 500 casas en pie y edificios. Solo 500. ¿Verdad? El resto no meritaba ni siquiera reparación, pero en la pobreza de la época, pues, se repararon a como pudieron. Solo rellenaron las paredes, las repellaron y ya está. 8 segundos duró ese terremoto. ¿Por qué les estoy contando esto? ¿Saben lo que hizo este obispo? Martes Santo sacó una carta pastoral maldiciendo a Managua. Y se pone de acuerdo con los ricachones de la época, Carlos Cuadrapazo, entre otros, ¿verdad? El Emiliano Chamorro y toda esa gente se ponen de acuerdo para hacer una campaña que, como Managua está maldita y destruida, se pase la capital a Granada. Entonces vienen los de Masaya y hacen lo mismo. Y después, cuando se dan cuenta los leoneses que los granadinos y los masayas están en esa campaña, hacen otro tanto y empieza el pleito entre los tres porque quieren ser la capital después que fue destruida Managua. ¿Verdad? Pero el punto máximo de esto es la carta pastoral de este
obispo Canuto Reyes y Valladares. Oigan lo que dice este viejo, mano. Dice, Digitus Dei as hic, en latín, que significa el dedo de Dios está aquí. Adoremos la mano bienhechora. Dios ha creído necesario aplicar castigo como lo ha hecho a la ciudad más culpable de la República. La ciudad de Managua ha desaparecido, las casas que no han caído están por caer, el incendio lleva 3 días. Ha sido imposible sofocarlo y va acabando de destruir la ciudad. Ahí descargó la furia el Señor con mano fuerte. Ahí se fabricaron baños sobre las azoteas donde se bebía y se bañaban los sexos desvergonzadamente. Solo porque se vengan a bañarse y no te vas a lavar ahí. Dice, ahí se asistía a bacanales. Ahí los periódicos vomitaron blasfemias contra la iglesia y sus ministros, proclamaron las inmoralidades más asquerosas, se propusieron proyectos contra la libertad de la iglesia en materia del matrimonio, queriendo anular la unión eclesiástica. Ahí se preparaban para ir el miércoles santo a los baños de Casares, para profanar los días santos de jueves y viernes, con infames bacanales que da vergüenza mencionar. Y entonces tira la maldición a una chavala de la burguesía capitalina, María Hueso, ¿verdad? Que había sido electa la reina, la reina de belleza, la Miss pues, de la época, y murió en el terremoto la muchacha. Y entonces le tira la maldición, dice, ¿verdad? Y dice que eso era parte del castigo divino porque la muchacha iba a ser coronada en un bacanal en el balneario de Casares. También murió el viceministro de Educación de la época. Estamos hablando que es Moncada, el que está de presidente. A Moncada lo sorprende el terremoto en una mansión que tenía. Ahí están las ruinas, ahí en el balneario de Venecia, en Mazatepe. Ahí están las ruinas todavía. Ahí estaba Moncada cuando el terremoto. Y después ahí se quedó un rato y después se movió. Entonces, ¿verdad? Dice que este hombre, el viceministro de Educación, que se llamaba Gilberto Zavallos, que murió en el terremoto y era profesor de enseñanza, era el propulsor de la enseñanza laica, lo mencionó como enemigo de la religión católica, se alegró de su muerte también. Entonces, bueno, después llegaron algunos managuas de Granada. ¿Sabes cómo les decían a los refugiados? Yo me acuerdo que a nosotros, los que sufrimos el terremoto de Managua en el 72, cuando salimos a los departamentos nos llamaban los terremoteados, ¿te acordás? Pues a los pobres managuas de 1931 que salieron a buscar refugio en Granada, en Masaya, no sé, en Granada les decían los malditos, porque los había maldecido el obispo. Esa es la calaña de la jerarquía católica. Alegrarse de la muerte y la destrucción de otros. O sea, no es de ahora que se alegran. Tiene su colita, ¿verdad? Y saben, la última sobre este tema, porque después les voy a contar otra más. La última sobre este tema. ¿Saben cómo se terminó ese pleito entre Granada, Masaya y León? Lo terminó el embajador yanqui. Se llamaba Matthew E. Hanna. Le llamaban en aquella época el ministro americano. ¿Cómo termina? Le preguntan los periodistas, mire, ¿y usted qué piensa? Si la capital debe ser Granada, Masaya o León. Entonces dice el embajador yanqui, yo no voy a trasladar la embajada a ninguna otra ciudad. Aquí me voy a quedar en Managua. Se acabó. Se acabó. Ya, ¿cómo eran de arrastrado? Y hasta en eso el embajador yanqui se metía. ¿Cómo eran de arrastrado? Estamos hablando de la época de Sandino. Sandino está guerreando en las montañas cuando ocurre el terremoto en Managua. Los marinos, hubo muchos marinos que murieron en ese terremoto, por cierto. Mira, por cierto. Esa es una que les quería contar. Y la otra que les quiero contar es esta. Y ahí se me vinieron, con razón se me parecía tan grande esto. Y la otra es esta, fíjate. Espérame, que lo voy a buscar. Es de lo... Fíjense, a veces creemos que Sandino solo era la montaña. El movimiento de Sandino tenía la desventaja que tenía en su contra a los diarios en manos de la oligarquía
conservadora principalmente, el capital conservador eran los dueños de los diarios, pero también había capital liberal. Entonces tenían en su contra todos los diarios. En aquella época todavía no había radio en Nicaragua. La primera radio es hasta finales de los años 30 o así. La primera radio. Televisión ni se soñaba. El telégrafo era el medio de comunicación. Teléfono tampoco. Entonces la noticia era el boca a boca. ¿Ya? O cuando se conocían aquí publicaciones del exterior, entonces venían impresas y se circulaba de mano en mano. Así era que se conocía la lucha de Sandino entre el pueblo de la época, los pueblos de las ciudades. ¿No? Entonces, si ustedes creen que solamente había respaldo allá, no es así. Fíjense. Dice en este libro que les citaba, Siempre Más Allá, en 1930 habían 3 ciudades universitarias, Granada, León y Managua. La Facultad de Derecho es la que más estudiantes concentraba. Tenía medicina, seguida por medicina, farmacia y odontología. En 1932 habían 47 estudiantes en Managua. Fíjate vos, 47 estudiantes en Managua, esa es la universidad. 74 en León y 111 en Granada. El 12 de agosto los estudiantes de esas 3 universidades crean la Federación de Estudiantes Universitarios. Y a partir de ese momento esa federación convoca manifestaciones de repudio a la intervención yanqui y de respaldo a Sandino. El 17 de septiembre de 1931, después del terremoto, 4 estudiantes son detenidos por la Guardia Nacional durante una marcha de protesta en León. El rector de la universidad solicita a la Guardia que los libere y la mayoría de la población estaba en contra de que los hayan echado presos. El 25 de octubre hay una manifestación en Managua de más de 1000 personas de la época. Más de 1000, ¿cuántos serían de hoy? Y habían ahí estudiantes, artesanos, obreros, pequeños industriales y funcionarios del Estado. Y oigan las consignas que se lanzaban. Mueran las naranjas de California, vivan las naranjas de Chinandega. En aquella época el naranjal era Chinandega hasta que Somoza lo arrasó para sembrar algodón. Otra consigna, el español es el idioma nacional. Otra consigna, sí al nicaragüense, no al extranjero. ¿Verdad? Dice, según los testimonios recabados por la prensa de la época, la población, oigan esto, la población de Managua fue víctima de muchos robos después del terremoto por parte de los marinos encargados de los primeros auxilios y de limpiar los escombros. Se dedicaron a robar los malditos. Testimonio de la prensa de la época. No estamos hablando de ningún manifiesto político. No, hermano, buscarte los periódicos de la época y ahí está. Ahí les cuento eso, pues. Ahora vamos a seguir con lo del ejército. Es que esto de la maldición era imposible que no se los contara, hermano. ¿Verdad? Y ahora, fíjense, vos tenés el ejército hoy en día, que creo yo que nosotros a veces no, como les explicaba al principio, no asumimos la calidad de ejército que tenemos y la importancia en términos históricos que tiene este cuerpo armado. Porque ahora es un cuerpo profesional, es decir, especializado en las técnicas militares, porque ahora es un ejército que está fundado sobre la dignidad del país, porque es un ejército que está fundado para cuidar la soberanía del país, no para matar a sus conciudadanos ni para intervenir en lucha fratricida. Para eso está creado y esa es la misión que ha cumplido con rigor. Sobre todo en los últimos años, ustedes saben, por la sangrienta intentona somocista de derrocar al Frente Sandinista, era con la jefatura del general Avilés, que ya vamos a hablar del general Avilés, pero antes de eso, o sea, esa importancia de ese ejército a veces no la asumimos, no tenemos el alcance de apropiarnos de eso que es un logro del pueblo de Nicaragua. El ejército de Nicaragua no está fundado por ningún oligarca.
No se le ocurrió a nadie. El ejército surgió en el fragor del combate contra Somoza. Ahí surge el ejército. No es que lo inventó alguien, se sentó en un escritorio y lo inventó. No. Surge del seno mismo, de las entrañas del pueblo de Nicaragua. Ese es el ejército que tenemos. Y ese ejército está invicto además. Invicto en todos los sentidos. Vence a Somoza. Vence la intervención yanqui en los años 80. Vence a los yanquis que intentaban someterlo durante los años 90. Someterlo. Y además vence los intentos del somocismo hecho gobierno que quería limpiar de sandinistas ese ejército de gente que venía de la guerrilla, y lo vence. Y además vence al somocismo nuevamente porque el somocismo quería otra vez apropiarse de ese ejército para que diera el golpe de Estado. Y vence al somocismo sin necesidad de desenfundar las armas, sin necesidad de sacar tanques a las calles, sin necesidad de matar a nadie. El ejército venció al somocismo otra vez. Sigue invicto. No ha habido una sola derrota del ejército de Nicaragua en estos 41 años. Ni una sola derrota. ¿Qué ejército te puede decir, te puede proclamar eso? El ejército de Cuba y nosotros, muertos. ¿Ve? Entonces, ahora, fíjense, miren qué importante que es tener un jefe de la calidad de Avilés. Miren qué importante que es esto. Si no tuviera, por eso les decía cómo Sandino lograba la disciplina interior, cómo lograba que sus soldados obedecieran, cómo lograba que además sus soldados tuvieran relaciones con la población civil sobre la base del ejemplo de la autoridad moral. Y eso es lo que tenemos aquí hoy. O sea, Avilés se chupó a Sandino. Entonces, sobre la base de su autoridad moral, con sus oficiales, con sus soldados, con sus clases, sobre esa base que se construyó la cohesión. Y teniendo como norte la Constitución Política de la República, el Código Militar, los reglamentos del Ejército. Sobre esa base se montan. Esto es nuestro marco institucional y aquí no nos movemos. Aquí resistan todo, que aquí no nos movemos. Y conste, como hemos dicho otras veces, los jefes del ejército, los oficiales del ejército fueron víctimas de hostigamientos armados del somocismo durante la aventura de abril a julio del año 2018. Fueron víctimas de otras cosas que algún día se sabrán. ¿No? O sea, no estamos hablando de que solamente era el cabildeo, el cuchubaleo, las llamadas telefónicas, del golpe, hombre, saca a Daniel, dale, te vamos a premiar, te quitan los reales. Alguno se habrá mareado, ¿eh? Como uno ahí que anduvo ahí haciendo su cabildeo, pero no. La cohesión de los mandos del ejército, de las tropas del ejército, fue alrededor de su jefe. Porque su jefe les demostró que estaba pegado a la ley, a la Constitución, a la normativa y sobre todas las cosas porque defendía la soberanía del país. Aquí no tienen por qué meterse nadie. Esto es un asunto de los nicaragüenses, que se arreglen los civiles. Nosotros no tenemos verle en ese entierro, hay que ver ahí en ellos qué hacen. A nosotros nos toca resguardar los intereses estratégicos de Nicaragua. Vamos a ir a cuidar hospitales, vamos a ir a cuidar plantas de energía eléctrica, vamos a ir a cuidar lo que hace falta para que el país funcione. Eso es lo que nos toca a nosotros y ahí muere. Que los civiles vean qué hacen. Correcto, sí era. Orden interno, eso le toca a la Policía Nacional. Y así fue, sobre esa base, sobre ese comportamiento apegado a la ley, pero por sobre todas las cosas, por ese sentimiento de patria que inculca en el ejército, desde la academia, desde la Escuela Militar de Estudios Superiores, desde ahí que inculca el ejército a su gente, conociendo a profundidad la historia de Nicaragua, la tradición heroica del pueblo de Nicaragua. Sobre esa base es que se construye la autoridad moral, y quien da ese giro en el ejército de Nicaragua es el general Avilés, que rescata a Celedón, por cierto, que estaba allí. Es muy importante, tanto el papel de Avilés como jefe, que ha sabido mantenerse leal a la tradición más pura de Sandino, que es la soberanía nacional y la patria como concepto amplio y estricto al mismo tiempo, que es el pueblo de Nicaragua, en ese concepto.
Avilés incluso ha rescatado aquella frase de Maceo que la cita Carlos Fonseca, que es la de somos el pueblo armado uniformado. Eso es de Maceo en la guerra de independencia contra Cuba. También la rescata Camilo Cienfuegos. Pero bueno, o sea, el pueblo armado uniformado, ese concepto, que es un concepto que es lo que decía Sandino. Nosotros somos soldados, somos gente del pueblo, somos obreros, campesinos, decía Sandino, ¿no? Entonces, a mí me parece que es sumamente importante que nos sintamos orgullosos como pueblo, como sandinistas, del ejército que tiene Nicaragua, de la calidad de ejército que tiene Nicaragua, reconocida en toda América. En toda América, no estoy hablando de propaganda. Pregunten entre los mandos militares o entre cualquier gente vinculada a los ejércitos de América sobre el ejército de Nicaragua y van a escuchar la respuesta. Gente seria, gente responsable, muy profesionales, te dicen. Esa es la respuesta generalmente. Pero quiero continuar escarbando, ¿verdad? Porque repito que esto tiene antecedentes en nuestra historia y quiero escarbar en Carlos Fonseca. Carlos Fonseca es una maravilla, hermano. Siempre lo he dicho. Carlos Fonseca es una maravilla. Fíjense, le estaba comentando antes de entrar Carlos Fonseca y Silvio Mayorga escribieron un documento que lo presentaron en Caracas, lo cita Armando Amador en su libro, en una reunión de estudiantes universitarios. Ese documento se llamó Breve análisis de la lucha popular nicaragüense contra la dictadura de Somoza. Era con fecha 1 de marzo de 1960. Silvio Mayorga y Carlos Fonseca. Carlos Fonseca y Silvio Mayorga. Ole ese documento, hermano. Si Carlos Fonseca no hubiera escrito nada más en el resto, ahí está la esencia de lo que hizo el Frente Sandinista para derrocar a Somoza. Ahí está la esencia. Los postulados básicos de la estrategia. Y ahí aparece la mención, por primera vez la mención de Carlos Fonseca al ejército, que él lo llamaba el Ejército Defensor del Pueblo. Así lo llamaba Carlos Fonseca y Silvio Mayorga, lo llamaban pues Carlos Fonseca y Silvio Mayorga en ese documento. Y lo hace sobre todo a partir de, él hace un análisis de todas las fuerzas populares que han ido surgiendo, Movimiento Nueva Nicaragua y demás, y menciona a un grupo que se llamaba Frente Interno de la Resistencia FIR, que apenas surge y hace acciones de hostigamiento a la dictadura, a la guardia, acciones de protesta fuerte, ¿verdad? Incluyendo algunas armadas de hostigamiento. Entonces la guardia lo golpea durísimo, detecta rápidamente quiénes son, mata, mete preso, los logra dispersar. Al final de 1960 logran reagruparse, perdón, del 59 logran reagruparse, vuelven a empezar en el principio de los 60. De eso habla Carlos Fonseca y Silvio Mayorga en ese documento. Entonces fíjense lo que dice. ¿Ya? Dice, a comienzos de 1960 se ha logrado recuperar considerablemente el FIR, que está integrado por gente de la Juventud Democrática que ya se había disuelto y por estudiantes. Fíjense bien. Y dice, y existen inmensas posibilidades para desarrollarlo y lograr que desempeñe un papel de primer orden en el desenlace del proceso antisomocista. ¿Por qué lo dice? Aquí viene la primera mención al ejército. Dice, el Frente Interno de la Resistencia deberá desempeñar el importantísimo papel de convertirse en el primer auxiliar del Ejército Defensor del Pueblo Nicaragüense. EDPN. Primera mención. En las conclusiones, bueno, después habla lo vuelve a mencionar, dice, la lucha, y aquí habla el embrión del ejército, eso te está hablando del embrión del ejército, ahora te habla del embrión del partido, oigan esto, la lucha legal, tanto del bloque de Acción Democrática Unitaria, ADU, que surge de la UNO, que era dominada por el Partido Conservador, como ellos hacían lo que querían, toda la juventud de la época se sale de la UNO y forma la ADU. Como de otras organizaciones populares, deberá de servir de auxilio en a la lucha clandestina
del Frente Interno de la Resistencia y a la lucha armada del Ejército Defensor del Pueblo. ¿Sí? Entonces ya te está hablando ahí lo que va a ser el embrión del ejército y el embrión del partido y de las organizaciones populares. Carlos Fonseca y Silvio Mayorga, 1960, 1 de marzo. Y en las conclusiones, oigan esto, dice Carlos Fonseca. Después de analizar brevemente la lucha popular nicaragüense contra la dictadura somocista, extraemos algunas conclusiones importantes. La salida electorera no es más que una hipócrita farsa y dadas las condiciones de existencia de la dictadura, fundamentalmente... Ay, mamita, ¿qué hice aquí? Espérame, que me enredé en la numeración. Correcto. Fundamentalmente semejante a las que se presentaban en vida del viejo Somoza, el carácter de la Guardia Nacional y la presencia activa en el gobierno de los antiguos personeros veteranos en fraude, serían igual a las otras estrategias comiciales en los últimos 26 años. El Partido Conservador y algunos que otro elemento vacilante junto a los Somoza son traidores a Nicaragua, pues nadie como los conservadores saben mejor que las patrañas electorales en nuestro país no han tenido otro objetivo que afianzar la tiranía. Y oigan otra cosa, la insurrección popular armada es la médula de la lucha contra la dictadura. 1960. Desde entonces, Carlos Fonseca y Silvio Mayorga dicen, vamos hacia la insurrección popular armada. Eso va a ser la operación culminante para triunfar sobre la dictadura. Fíjense. La lucha, de acuerdo con las circunstancias geográficas de nuestro país y de la gran fuerza material del ejército de la dictadura, tendrá que ser de tipo guerrillero, tipo que tantas victorias produjo el glorioso general Augusto C. Sandino cuando combatía en las Segovias contra la infantería de marina de Estados Unidos de Norteamérica. La lucha sandinista en definitiva demostró que nuestro pueblo puede librar victoriosas batallas contra enemigos muy poderosos materialmente. Y pues sigue sobre esa idea. En su lucha dice, el ejército defensor del pueblo nicaragüense, otra mención, deberá contar con el auxilio del Frente Interno de la Resistencia. El FIR deberá instruir al pueblo en forma clandestina acerca del partido y ejército, partido y ejército. O sea, Carlos Fonseca es el artífice de esa teoría, pues. Vamos a crear una organización que va a ser el embrión del ejército y del partido. Y eso fue el Frente Sandinista antes del derrocamiento de la dictadura. ¿Verdad? Dice, y esto es muy bonito. Dice, la juventud del pueblo nicaragüense siente y comprende que es la más vinculada al triunfo de la lucha contra la dictadura. Siente que lo que se decide en esta contienda es el futuro de Nicaragua y que el futuro pertenece a la juventud. Es por eso que la juventud nicaragüense, que hacía un porvenir de libertad y progreso, combatirá la dictadura sin regatear sacrificios ni esfuerzos. En estos momentos, la juventud nicaragüense funda sus anhelos en el lema glorioso de Augusto C. Sandino, libertad o muerte. Carlos Fonseca y Silvio Mayorga, 1 de marzo de 1961. Y finalmente les quiero citar algunas cosas para que vean cómo es de importancia la moral. O sea, el ejército de Nicaragua puede hacer miles de esfuerzos profesionales, entrenar físicamente a todo el mundo con una capacidad increíble. Sí, puede después tener los mejores expertos en teoría de la ciencia militar, analizar la guerra más importante, los grandes jefes militares, Napoleón, Darío, qué sé yo, pues sí, pues está bien, pero no es eso lo que da la solidez de un ejército, del carácter del ejército de Nicaragua, no es eso. Lo que lo da es la moral, hermano, la moral. Y entonces quiero recordar al primer jefe de Estado Mayor del ejército de Cuba, del ejército rebelde de Cuba. ¿Quién fue? Camilo Cienfuegos. Ya pronto se va a cumplir el 61 aniversario de su desaparición. Desapareció en un avión ahí frente a La Habana. Y él, que fue, repito, el primer jefe de Estado Mayor del ejército rebelde,
el hombre en que más confiaba Fidel, según dice el Che. O sea, el segundo hombre de la revolución cubana era Camilo Cienfuegos. Según dice el Che. Era el hombre en que más confiaba. Y el Che lo bautizó como el señor de la vanguardia. Siempre iba adelante. Siempre. Tomaba iniciativa, etcétera. Entonces, hay algunas frases del señor de la vanguardia, Camilo, que son muy adecuadas al momento actual y al ejército nuestro. Quiero leerlo. ¿Verdad? Recuerden, Camilo cayó el 28 de octubre del 59. Y dice el Che sobre Camilo, siempre nos dice, lo que a nosotros, los que recordamos a Camilo como una cosa, como un ser vivo, siempre nos atrajo más de Camilo fue lo que también a todo el pueblo de Cuba atrajo, su manera de ser, oigan, su carácter, su alegría, su franqueza, su disposición de todos los momentos a ofrecer su vida, a pesar los peligros más grandes, con una naturalidad total, con una sencillez completa, sin el más mínimo alarde de valor, de sabiduría, siempre siendo el compañero de todo, a pesar de que ya al terminar la guerra era indiscutiblemente el más brillante de todos los guerrilleros. Ese era Camilo, dicho por el Che. Ahora oigan lo que dice Camilo Cienfuegos, el primer jefe del Estado Mayor del Ejército de Cuba, el nuevo Ejército de Cuba fundado sobre los guerrilleros de la Sierra Maestra. Dice Camilo, y vamos a terminar, nos quedan 3 minutos. La moral que nos llevó al triunfo, la voluntad que no nos faltó en la lucha, el optimismo que nos alentó en los momentos más difíciles y los ideales que alimentaron la guerra son los elementos que vamos a emplear en la superación de nuestro ejército. Moral, voluntad, optimismo, ideales. Moral, voluntad, optimismo, ideales, los fundamentos sobre los cuales se construyó el ejército de Cuba. Con cualquier parecido con la realidad nicaragüense no es coincidencia, no es coincidencia. Dice, oigan esto por favor, compañeros del ejército, esos que aspiran a que nosotros nos dediquemos a los cuarteles, sepan que nosotros, los hombres que vestimos el uniforme verde olivo de la revolución, entendemos que los trabajos y los sacrificios no terminaron el 1 de enero, sino al contrario, que los sacrificios y los trabajos para nosotros comenzaron el 1 de enero. En nuestro caso, el 19 de julio. Y esta última frase, con esto nos vamos a ir. Este es un ejército político, y que se entienda bien la palabra política, no de la política miserable, la política sucia, la política mezquina que se ha hecho en Cuba por más de 50 años. Este es un ejército de ideales, un ejército idealista que velará por los intereses del pueblo, que se meterá donde tenga que hacerlo para evitar que la inmoralidad, la desvergüenza, el desprestigio y el deshonor caigan sobre nosotros. Piensen. El pueblo y los trabajadores son iguales que los soldados de este ejército, dice Camilo, porque todos estamos para defender la causa común. La causa común es la patria y la revolución. Y 2 días antes de caer, de desaparecer, Camilo decía, 2 días antes, en un acto que hubo en la Plaza de la Revolución, habló Camilo, habló el presidente de Cuba en el momento y también habló Fidel. Que no piensen los enemigos de la revolución que nos vamos a detener, que no piensen los enemigos de la revolución que este pueblo se va a detener, que no piensen los que envían los aviones, que no piensen aquellos que tripulan los aviones, que vamos a postrarnos de rodillas y que vamos a inclinar nuestra frente. De rodillas nos pondremos una vez, y una vez inclinaremos nuestra frente, y será el día que lleguemos a la tierra cubana que guarda 20.000 cubanos caídos, para decirles, hermanos, la revolución está hecha. Vuestra sangre no salió en balde. Un poeta cubano que cantó a la independencia, a la guerra de la independencia en la época de Martí, escribió en 1899 un poema que se llama Mi bandera. Ese poema dice, ¿no la veis? Mi bandera es aquella que no ha sido jamás mercenaria. Mi bandera es aquella que no ha sido jamás mercenaria. Si desecha a menudo, repito el último verso, la última estrofa, del poema Mi bandera de Bonifacio Birne.
si deshecha en menudos pedazos llega a ser mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.